Gibán, ¿sí? Vamos a hablar un poco de las relaciones internacionales, de todo lo que sería el Mercosur versus, ¿sí? La Unión Europea y toda esta movida que hay con respecto, bueno, al consumo, a las ventas, a las cuestiones geopolíticas también que Estados Unidos está afectando, ¿sí? Y bueno, obviamente está influyendo también en este comercio y en esta, a ver, digamos que la política económica de Estados Unidos también es, obviamente ha perdido ante China el mercado de consumo y está queriendo ganarlo de vuelta. Así que bueno, hay una disputa ahí entre, bueno, lo que sería la Unión Europea junto, bueno, no nos olvidemos que China ha cumplido la cuota de compra de cereales, sí, que tenía con Estados Unidos, pero bueno, hay una disputa ahí que es importante. Así que bueno, Karim, bienvenida. Vamos a estar todos los miércoles, sí, por la tarde, ¿eh? En esto que va a ser, sí, una Exactamente. charla Bueno, de políticas, sí. sí, antes que nada, quiero presentar nuestro proyecto y te agradezco muchísimo por darme también el espacio todos los miércoles. Nuestro programa que se llama Geopolítica Internacional, un juego de ajedrez. Entonces, desciframos los movimientos que marcan el rumbo del mundo, política, economía, conflictos y estrategias globales, explicados de manera clara y apasionante. ¿Por qué? Porque entender la geopolítica es comprender el juego de poder que define nuestro futuro. Y por eso vamos a estar todos los miércoles y en este programa de hoy vamos a analizar el tema del Mercosur con la Unión Europea y la relación con el resto del mundo. Y me voy a permitir y me gustaría leerles un resumen que escribí hoy mientras escuchaba las noticias, porque es algo muy importante y como son noticias muy, digamos, nuevas, tuve que escribirlo. Y es el tema de las lecciones del problema del Mercosur y la Unión Europea, las interferencias políticas y económicas. ¿Por qué hoy el Parlamento Europeo no firmó o, digamos, se echó atrás? Entonces, el Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, fue creado con el objetivo de fomentar la integración económica regional, facilitar y fortalecer la posición de sus países frente al mundo, y sin embargo, desde su fundación ha enfrentado múltiples obstáculos que han limitado su desarrollo y ellos están relacionados con los factores internos y externos. Con los factores internos estamos hablando con esas diferencias que se hacen si sos de River, si sos de Boca, si sos de San Lorenzo, entonces, porque manejan la política, digamos, como un partido de fútbol y no pensando en los objetivos. Y lo mismo está sucediendo hoy con los temas externos, que es lo que vamos a hablar de las competencias que hay, digamos, entre las distintas potencias. Bueno, ¿cuáles son los problemas internos? Decisiones políticas y conservadurismo. Uno de los problemas principales del Mercosur ha sido la falta de coordinación política entre sus miembros. Cada país tiene intereses económicos distintos, lo que dificulta alcanzar acuerdos unificados. Por ejemplo, gobiernos conservadores en la región, motivados por políticas de corte liberal, o por muchas veces cerraron mercados y limitaron la integración para proteger industrias locales, o por presiones electorales internas. Esto ralentiza la totalidad de decisiones y reduce la eficacia del bloque. Después, la interferencia de actores externos. ¿Cuáles son los factores externos hoy? Trump y Milley. El ascenso de líderes como Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina ha generado nuevos desafíos. Es decir, las políticas de Trump promocionan un enfoque más bilateral y proteccionista, debilitando la influencia de bloques regionales frente a Estados Unidos. Mientras que también de manera similar, Milei plantea la liberalización económica rápida, pero que podrían desalinear a la Argentina con el Mercosur. Entonces, esto genera tensiones con sus socios que buscan una integración. Estas interferencias muestran como decisiones políticas internas que pueden afectar la cohesión de un bloque nacional. Y después tenemos la influencia de potencias extranjeras, como el tema de Rusia y China. ¿Qué sucede?
El Mercosur no solo enfrenta desafíos internos, también es afectado por la competencia de las estrategias de potencias externas como ser China y Rusia, que buscan la influencia en América Latina a través de inversiones, acuerdos comerciales y cooperación tecnológica. Esto puede generar presiones sobre los países para diversificar las relaciones internacionales, lo que a veces entra en conflicto con las reglas del bloque y su visión de integración. La Unión Europea, por su parte, maneja estas relaciones con una estrategia más coordinada y negociaciones multilaterales, lo que es una lección clara para el Mercosur. Entonces, si ahora hacemos una comparación entre con la Unión Europea muestra un bloque económico sólido y necesita instituciones fuertes y vinculantes que aseguren que los acuerdos se cumplan. Las políticas comunes claras tienen que ser especialmente en comercio, agricultura y regulación económica. La flexibilidad negociadora frente a influencias externas tiene que ser sin perder la unidad interna. Y la visión estratégica a lo largo plazo que priorice la integración sobre los intereses políticos temporales. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que a través de estas experiencias tenemos o tienen estas distintas potencias que aprender? Del caso del Mercosur se pueden extraer varias lecciones. Primero, la integración regional no puede depender únicamente de acuerdos formales. Necesita una coordinación política real. Las interferencias internas sobre Trump y Milley y externas, China y Rusia, pueden desestabilizar un bloque si no hay políticas comunes fuertes. Después, los gobiernos conservadores suelen priorizar intereses nacionales inmediatos sobre la integración, lo que ralentiza el desarrollo del bloque. Y comparar con la Unión Europea permite entender que la construcción de un bloque sólido requiere instituciones políticas compartidas y visiones estratégicas, es decir, en resumen, Mercosur todavía está en proceso de consolidación y tiene que aprender de la experiencia europea y de los desafíos políticos y económicos, como es clave para que los países sudamericanos logren una integración efectiva y equilibrada frente al mundo. O sea, traté de explicar esta situación con un vocabulario más accesible, más simple, no tan técnico, para explicar cuál es el problema, ¿no? O sea, falta todavía nosotros necesitamos crédito. Y crédito no con el decir que necesitamos crédito para que nos den un crédito económico, sino un crédito viene de credibilidad. Necesitamos, como latinoamericanos, ganarnos la confianza de estas potencias europeas de que va a haber un cumplimiento de los tratados que se firmen. Y hoy está pasando que esa credibilidad, debido a los conflictos internos, ¿no?, que tienen los países entre sí, no se logre esa credibilidad para poder firmar ese tratado. Y ahí está el problema, ¿no? Así que bueno, no sé si querés hacer alguna pregunta, hacer un comentario sobre Sí, este sí. tema antes de estar al Yo próximo. creo que es importante, hablan del ingreso de dólares, incluso de la Argentina que se potencie. Para que esto suceda, esto es fundamental lo que vos estás planteando y es lo que Argentina está buscando, bueno, yo creo que, bueno, con la baja del riesgo país, con algunas garantías que los países, incluso el mercado le está pidiendo para venir a invertir, ¿sí? Como reglas claras en lo legal y en lo impositivo y en lo laboral, que yo creo que Argentina no estaba teniendo. Son condiciones prioritarias para que las inversiones vengan a la Argentina, ¿no? Sin esta credibilidad, Argentina ante el mundo no va a ser creíble y obviamente no va a tener respaldo ni va a tener ingresos de divisas, ¿no? El RIGI, que es digamos, un salvavidas que sacó Milei con 30 años de beneficios para las grandes empresas que vengan a invertir, que eso van a ser con tierras raras, bueno, el petróleo, y no nos olvidemos del agua también, que es el nuevo oro líquido y que ya viene hace años, ¿sí? Incluso las grandes empresas están invirtiendo en el oro líquido, que es el agua, ¿no? Cualquier nación puede vivir sin oro, pero sin agua no puede vivir nada, nadie. Incluso
hay muchos países que tienen conflicto con el tema del agua, ¿no? Si bien Dubái o hay algunos países que ya están implementando la potabilización del agua del mar, ¿sí? El agua potable es uno de los recursos, ¿sí? Que la están embotellando, incluso se la llevan en los barcos vacíos que vuelven a cada país. Yo creo que hay cosas claves, ¿sí? De acá a un futuro no muy lejano, ¿sí? Algunos decían del plan 2030, algunos decían, bueno, que van a pasar cosas antes, después, pero más o menos es el eje que está manejando mundialmente, ¿sí? Estos países y estos grandes jugadores, ¿no? Que son Estados Unidos, Rusia y China, que son los grandes jugadores del mercado a nivel internacional y en relación también con nosotros, ¿no? Y no nos olvidemos que acá como grandes economías importantes tenemos a Brasil y a México, que en Latinoamérica son las dos economías más importantes y están firmando tratados de colaboración y trabajo en conjunto ambos países. Eso de cara al mundo y de cara, bueno, a las relaciones que tiene Javier Milei con Trump y, a ver, el rompimiento de los BRICS. Yo creo que los BRICS eran un gran consumidor de la Argentina. De hecho, hoy por hoy las mayores exportaciones que se hacen hacia esos países y no hacia Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, digamos que la materia prima que nosotros producimos, ellos también la producen, o sea que no nos van a comprar, más que el petróleo hoy lo están subsanando con Venezuela, que la logística le cuesta mucho más económica que llevarla desde Argentina, y el tema de gasoducto, hidrocarburos y otras cosas más, yo creo que lo van a subsanar por ese tema, por ahí. Así que en contexto a esto, yo creo que las relaciones y Javier Milei tendría que ver esto que vos decís en cuanto a la comunidad europea, en cuanto a los BRICS, cómo interactúa de ahora en adelante, porque en realidad para que Argentina crezca, primero necesitamos las exportaciones de las materias primas que estamos teniendo, después necesitamos la confiabilidad en el mundo para que las empresas vengan a invertir y a producir valor agregado, ¿no? Esas materias primas. Si no solo con la materia prima de exportación no tenemos los recursos de capital, ¿sí? Va a ser un país para 15-20% de la población y el resto va a ser pobre y no va a tener medios de ingreso porque al no haber mano de obra ni producción, realmente va a quedar relegado, ¿no? Incluso con mayores conflictos a nivel económico que otros países, ¿no? Porque al no tener producción, la gente no va a tener de qué vivir, ¿no? De qué trabajar. Así que eso es un desafío de acá a no muy poco, ¿no? También otro de los temas que, bueno, analicé la reacción internacional frente a las medidas del Mercosur y sus problemas internos, ¿no? Las medidas adoptadas por los países del Mercosur, así como la influencia de los líderes con Milei y la interferencia de políticas externas como las de Trump, provocan ciertas reacciones diversas en el mundo, dependiendo de los intereses políticos y económicos, como había dicho anteriormente, de cada región. Primero, la postura de América Latina y Medio Oriente. América Latina en general observa con atención los cambios en Mercosur, ya que afectan el comercio regional y la estabilidad política. Países como Chile, Bolivia y Perú muestran preocupación por posibles desajustes comerciales y buscan acuerdos bilaterales para asegurar su acceso al mercado internacional. Medio Oriente ha mostrado interés principalmente desde el punto de vista económico. Estados como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en la región, pero falta la unidad del Mercosur porque se genera cierta incertidumbre y retrasa acuerdos. Después tenemos, hice la comparación de Argentina con Estados Unidos. Argentina, bajo gobiernos más liberales como el de Milei, busca abrir mercados y atraer inversión, pero esto genera tensiones con Brasil y Uruguay, que prefieren proteger sus sectores estratégicos. Y después, Estados Unidos, especialmente en la era Trump, promovió un enfoque más bilateral tratando de negociar con cada país de forma individual, en lugar de ser bloque completo. Esto debilitó el poder de negociación con el Mercosur frente a Estados Unidos y fomentó la competencia interna. Y después tenemos Europa y puse, por supuesto, mi país, Austria, ¿no? Europa observa con preocupación
los cambios internos del Mercosur, ya que tiene acuerdos comerciales importantes con el bloque, como el acuerdo del Mercosur firmado tras años de negociaciones. La inestabilidad política y económica afecta a la implementación. En Austria, como país miembro de la Unión, representa la postura europea más conservadora y precautoria. Promueve la estabilidad y el respeto de los tratados comerciales y medioambientales. Y se opone a medidas unilaterales que pueden desestabilizar los acuerdos. Después tenemos las lecciones, bueno, ¿qué lecciones? Sobre estas relaciones internacionales. La fragmentación interna del Mercosur reduce su capacidad de negociación frente a las potencias económicas como Estados Unidos y la Unión Europea. Los intereses de países externos como China, Rusia, Medio Oriente tienden a aprovechar vacíos de unidad para fortalecer su influencia mediante las inversiones en acuerdos bilaterales. Y después tenemos la experiencia que muestra que para tener peso internacional, el Mercosur necesita instituciones fuertes, coordinación interna y estrategias con terceros países, tal como lo hace la Unión Europea, ¿no? Y por eso fue que les voy a recomendar que lean, por ejemplo, de las distintas de los distintos periódicos. Por ejemplo, está en alemán, que se puede leer en el español, que se llama Kurier, que es un medio bastante neutral austríaco, donde dice: el aterrizaje del vientre, el acuerdo con el Mercosur fracasa debido a un obstáculo en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ha bloqueado el acuerdo con el Mercosur por un margen mínimo. Ahora le toca al Tribunal de Justicia de la Unión Europea interactuar, ¿no? Bueno, fue una decisión muy reñida, pero podría descarrilar la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo. En el último minuto, el Parlamento Europeo en Estrasburgo no logró superar el último y peligroso obstáculo en el camino hacia el acuerdo comercial de la Unión Europea con los países latinoamericanos del Mercosur. La demanda de una revisión fundamental del acuerdo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue aceptada. Estas mociones fueron presentadas por el Parlamento Europeo por eurodiputados de izquierdas y el Partido Verde, así como el grupo de extrema derecha Patriotas por Europa, que incluyó el FPÖ, Partido de la Libertad de Austria. Todos ellos se oponen vehemente al acuerdo. Esta revisión podría tardar hasta 2 años y, según diplomáticos de la Unión Europea, podría suponer el fin del pacto comercial. La Comisión Europea podría aplicar el freno de emergencia. ¿El acuerdo está provisionalmente en vigor? Un acuerdo comercial negociado durante 25 años que ha seguido dividiendo a Europa y la política europea hasta el final. Esto quedó medianamente claro, que la cacofonía de las bocinas y sirenas de miles de agricultores, el tema es la agricultura, organizaron con sus tractores frente al Parlamento Europeo durante la votación. A pesar de todas las concesiones, la residencia, el acuerdo no ha hecho más que intensificarse entre los agricultores y sus representantes. La única opción que le queda a la Comisión Europea es implementar el acuerdo provisionalmente. El tratado ya firmado contempla esta posibilidad. Sin embargo, la Comisión ha enfatizado que no tiene intención de ejercer esta opción por el momento. Así que ahí vemos lo que ha sucedido. Y también hay un gran problema de las últimas noticias. Trump llega a Suiza tras encender las alarmas en Davos con su ultraje a los europeos. El viejo orden mundial ya no volverá. El presidente estadounidense humilla a Macron y los presidentes de las multinacionales que temen el espiral. La esperanza de que las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acaba de aterrizar hoy a Suiza, se queden solo con un juego negociador, se va disolviendo en la localidad alpina de Davos como la nieve en una reunión del Foro Económico Mundial. Bueno, y acá es que vamos hacia un mundo sin ley, según Emmanuel Macron, y también el tema que se está hablando mucho sobre la presión que está haciendo Trump sobre, digamos, Groenlandia, que yo diría es un tema que vamos a tratar la semana próxima, ¿no? Porque vamos a tener más información sobre el tema, que también hay que ver después cuáles son las
digamos, cuáles son los objetivos de Trump con respecto a Groenlandia y con respecto a América Latina, ¿no? Y cuál es el peligro ahora que va a resurgir con respecto a esta situación. Y la pregunta es, ¿les conviene hoy a los países del Mercosur estar en Mercosur o les conviene independizarse y cada país por sí mismo hacer tratados bilaterales con la Unión Europea y con los países europeos que no forman parte de la Unión Europea? ¿No? Que ahí sería la gran pregunta. Y por otro también, ¿qué aprenden nuestros gobernantes? Digamos también, ahora me refiero de América Latina, con toda la situación de lo que está pasando. ¿Va a haber algún cambio? ¿Han aprendido algo? ¿O seguirán con las mismas? ¿No? O sea, eso era todo lo que yo quería hablar hoy con ustedes. Están pasando muchas cosas, me seguiré informando. Te agradezco mucho por este tiempo. Te dejo la palabra final y bueno, la semana que viene ya nos reuniremos con más tiempo. Dale, dale. Yo creo que esto es clave y es importante. Bueno, yo creo que la posición de Argentina y del presidente argentino Javier Milei con su canciller y sus embajadores en los distintos países es clave. La postura de Trump es concreta, él lo dijo, tiene un solo norte y va para ese lado. Con respecto a Groenlandia, como decías vos, él se la quiere quedar, pese a lo que digan los países europeos. Y hay una cuestión de que hablábamos antes del oro líquido, que es el agua, ¿no? No nos olvidemos que el hielo es agua potable, en estado sólido, ¿no? Pero es agua potable. Entonces eso es un gran aliciente para el mundo y yo creo que va a ser una de las mayores conquistas de cada país el tema del agua, ¿no? Hay muchos países que están padeciendo cada vez más, hay ríos que se han secado algunos dicen por el calentamiento global, otros por la intervención humana, pero bueno, todo esto es cuestión de analizarlo de acá a un futuro no muy lejano, ¿sí? Yo creo que las tendencias de estas grandes potencias van para un solo lado y el mercado y el consumo de los BRICS, ¿sí? A la cabeza Rusia y China, ¿no? Obviamente, y a la geopolítica con respecto a los conflictos bélicos que hay también. Obviamente que Estados Unidos juega una pulseada muy importante y yo creo que definitoria, ¿no? Se va a juntar con Putin, yo creo que China también ha visto con buenos ojos el tema de que haya cumplido su cuota, sí, que había prometido Trump y la cumplió. Así que bueno, yo creo que esas cuestiones que son geopolíticas ayudan a disminuir los conflictos bélicos, ¿no? Que hay y o sea, hay tiranías también a raíz de todo esto, ¿no? Y no nos olvidemos que todos los países que vos comentabas, como Irak, bueno, y todos esos países que están obviamente poniendo los ojos en Argentina y con fuertes inversiones en el petróleo, también tienen su cuota de injerencia, ¿no? En las decisiones. Yo creo que de acá, bueno, vamos a analizarlo hasta la semana que viene, como para tener un criterio un poquito más claro. Este es un comienzo, ¿no? Una pequeña punta del iceberg, pero bueno, esto a raíz de estas cuestiones lleva mucho más desarrollo. Hay cuestiones de inteligencia, hay cuestiones de Estado, hay cuestiones de relaciones internacionales, acuerdos, como decías, bilaterales con cada país y multilaterales, ¿no? Que con respecto al Mercosur, en su momento lo hizo para ganar fuerza y competir contra otros mercados, ¿no? Yo creo que el punto clave del Mercosur fue eso, y era competir con otros mercados potentes para llevar nuestros productos, ¿no? A, Principalmente yo creo que fue a los BRICS, sí, más que a Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos tiene prácticamente la producción cubierta con sus propios recursos, ¿no? Y su propia producción, que incluso tiene remanente como para exportar. Así que nosotros no le haríamos mella, lo único que le servía de nosotros era el petróleo, las tierras raras con respecto al litio, por Elon Musk que quiere invertir, que tenemos una de las grandes reservas, oro, cobre, que tenemos también en toda la zona y se han descubierto nuevas minas. Yo creo que vamos de cara a eso, ¿no? Pero yo creo que la mayor lucha y el mayor futuro va a ser el oro líquido, que es el agua potable, ¿no? Eso va a ser... Ese Sí, tema lo vamos a estar tratando y el día lunes
voy a estar reunida con Francisco Fernández Ochoa, que es un abogado político en Baleares, así que nos vamos a poner al aire con vos y vamos a comunicar, vamos a Dale, informar un poco cómo se está viviendo en España también esta situación y qué posibilidades hay entre España, América Latina, Argentina, y bueno, y ver cómo se va desarrollando todo este proceso. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto. te Bueno, niña, agradezco mucho por este espacio. Bueno, y pónganse en contacto con nosotros sobre Voces de Funes, con preguntas, con temas que quieran tratar y conocer, porque es una forma de, con un idioma más simple, poderles explicar qué sucede en la geopolítica, qué sucede en las relaciones internacionales y cómo podemos actuar constructivamente para un país mejor. Muchas gracias. Hasta luego. gracias niña, muy amable. Chau, chau. Chao. Bueno, y así pasaba Karim Gibaum, sí, bueno, hablando justamente de las relaciones internacionales, cómo va a interferir el Mercosur, Argentina, en las decisiones de la Unión Europea, con respecto al consumo. No nos olvidemos que nosotros vivimos de la exportación de nuestras materias primas, debido a la baja producción que tenemos, y la industria lamentablemente no está competitiva en el mercado internacional. Se tienen que dar las condiciones como para que la industria argentina vuelva a estar competitiva a nivel internacional. El gran productor hoy es China, obviamente, que está produciendo casi todo lo que necesita su país. Bueno, nos despedimos. El lunes vamos a estar conectados de vuelta con Karim desde España. Y el miércoles que viene vamos a estar charlando de vuelta sobre la geopolítica internacional. Muchísimas gracias. Alfredo Varelo, quien les habla.